Imagina que existiera una herramienta capaz de mostrarte con claridad quién eres realmente, cuáles son tus dones y cuál es el propósito que viniste a cumplir en esta vida. Hoy hablamos con Jessica Hernández, experta en descubrir talentos a través del geniotipo. Prepárate, porque este episodio puede abrirte una puerta que no sabías que existía, pero que siempre estuvo dentro de ti. Que es la herramienta más transformadora para identificar talentos y además acercarte a tu propósito de vida. Es que es brutal que de repente tengas delante este es el camino. ¿Qué es lo que realmente descubre una persona con su geniotipo? El geniotipo identifica tus talentos. Tú tienes estos dones y en base a eso tienes esta baraja de cartas. Pero es verdad, a lo mejor esta posibilidad a mí me llena también por dentro. Y me hubiese gustado que me hubieses hecho el geniotipo a mis 18 años, ¿vale? Imagínate que tú vienes diseñado para una creatividad artística, bailar, por ejemplo, y resulta que tú, por empuje familiar, te decantas finalmente por las ciencias. Puedes intentar evitarlo de todas las maneras, puedes vivir en piloto automático, pero antes o después llegará el colapso. Una señora funcionaria que se hace el geniotipo estando 5 meses de jubilarse. Y el geniotipo decía que venía a acompañar. Y es la típica persona que te dice, yo dudé si estudiar psicología. Me llamó 2 meses después y me dijo, ¿sabes qué, Jessica? Estoy estudiando en la universidad. Digo, wow, pues a mí se me llena el corazón. Claro, porque ella empezó a vivir alineada con lo que realmente era. Es que es eso. ¿Qué pasa si una persona vive en contradicción con su geniotipo? Ansiedad, crisis existencial. Yo siempre digo, la pelota está en tu campo. ¿Cómo vas a jugar el partido? ¿Te vas a quedar en el banquillo o vas a saltar? Toda esa información está en ti y necesitas salir. ¿Qué vas a hacer? Pero antes que nada te invito a que te unas a nuestra comunidad de Zen Vibes para que puedas llevar una vida mucho más saludable, más equilibrada y más alineada con tus valores personales. Para ello lo único que tienes que hacer es suscribirte a nuestro canal y a la newsletter para que puedas conseguir hacer esos cambios que tanto necesitas en tu vida. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un nuevo episodio muy bonito porque tenemos con nosotros a Jessica Hernández. Ella es experta en geniotipo y alta sensibilidad, que ahora nos contará más detalladamente. Viene de Elche y estoy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Yo estoy muy feliz, Noelia, de estar compartiendo este ratito. Gracias porque, bueno, hace unos meses Jessica me hizo el geniotipo, que ahora hablaremos de él, y también a Jandro nos lo hizo además en pareja. Fue súper interesante y creo que nos va a desvelar muchas cositas que ahora veréis, Bueno, voy a ir muy al grano, Jessica, si te parece a ti bien. Perfecto. ¿Sí? Sí, a bocajarro todo. Si tuvieses que resumir en una sola frase qué es el geniotipo, ¿cómo sería? Pues yo te diría que es la herramienta más transformadora que he vivido para identificar talentos y además acercarte a tu propósito de vida. Muy bien. Bueno, descifra lo que es a través de un test, ¿no? Sí. Ciertas cositas de ti y luego ya profundizas más a través de astrología, me parece que es. Sí, realmente la astrología es un añadido, es un apunte más, pero es como la última pincelada. Pero el test es un test psicométrico de 47 preguntas en el que averiguas cuáles son tus capacidades cognitivas innatas. Es como todos venimos diseñados de una manera. Y es destapar, poner esa manera delante de ti, descubrirla para, gracias a eso, enfocarte en tu propósito. ¿Y cuál es el origen de esta herramienta? ¿Está basada en alguna disciplina científica, psicológica o espiritual? Pues el geniotipo, el origen, bueno, el creador es Tony Struck y él estuvo investigando a través de, acompañado de diferentes expertos, y estudió personas que eran, iconos en diferentes ámbitos, ¿vale? Profesionales, y descubrió una serie de patrones que se repetían, ¿vale? En ellos, y a través de... Hay una parte que es espiritual, hay una parte que es psicología. Es como una combinación de diferentes técnicas para llegar a ese mix maravilloso que se vive en la sesión de geniotipo. A mí me gustó mucho porque creo que determinaste muy bien mi personalidad, ¿vale? Luego, también el tema del talento, hacia dónde me podía dirigir, porque además es que diste en el clavo. Y luego me gustó esa combinación con la espiritualidad, porque creo que también es verdad que hay aspectos de nuestra vida que no podemos explicar, ¿no? A través de la ciencia, y creo que esa parte es súper importante, ¿no? Que conozcamos también. Sí. De hecho, cuando uno ve el mapa del geniotipo delante, lo que se encuentra son 3 columnas distintas, ¿no? Ese es tu mapa. Y en el mapa tú eres todo a la vez, quiero decir.
Tienes una parte evidentemente espiritual, tienes una parte que es más racional, ¿no? Vamos a poner ahí, pragmática. Y luego tienes una parte que es la combinación de ambas cosas. Entonces, el que quiera separarlo no puede. De alguna manera no se puede. Eso es. Se habla mucho también del tema del eneagrama. ¿Qué diferencia hay entre esta herramienta de genotipo y la herramienta del eneagrama? Pues mira, yo veo dos que son muy, muy importantes. La primera es que realmente el geniotipo no versa sobre tu personalidad y el eneagrama sí. El geniotipo identifica tus talentos, tus capacidades cognitivas. Y al talento realmente le da exactamente igual tu personalidad, ¿no? Claro. Pues imagínate, Noelia, tú eres enfermera y el geniotipo dice que eres enfermera porque tienes una serie de talentos, ¿vale? El talento de acompañar, el talento de esa, una parte un poco quizás más lógica, racional, que es la medicina. Bueno, tienes toda esa combinación. Yo te puedo decir eso, tu geniotipo es este. Pero yo no te voy a decir jamás, a no ser que tengas una parte que es la parte más emocional, la columna que hemos dicho espiritual, pero si tú no la tienes, al genotipo le da exactamente igual cuál es tu personalidad. Puedes ser una enfermera perfeccionista o no. Claro. Eso es personalidad. Puedes ser una enfermera amable o no. Yo te digo, eres enfermera. Luego, más allá, es verdad que hay un añadido, que es justo el que tú dices, porque cuando me has dicho, me hablabas un poco ahí de captarte esta manera de ser que yo tengo. Vale, pero eso no nace del geniotipo puro. Nace de un geniotipo en concreto que tú tenías. Claro. O sea, no todo el mundo lo tiene. Ah, vale. Bueno, como es me muy dices a mí, claro. Pero es curioso, ¿eh? Porque ese geniotipo en concreto, hablamos del círculo, añade una parte que tiene que ver mucho con tu interior, que es preciosa. Y ahí sí que es donde tú te identificas como sí, wow, yo soy así. Y es verdad. Sí, yo creo que, por ejemplo, el eneagrama a mí me sirvió muchísimo para el trabajo, ¿no? Determinar un poquito de qué manera nos estábamos moviendo cada uno, ¿no? Según cómo fuera la personalidad de cada uno, ya sabías por dónde tenías que tirar. Y yo creo que el eneagrama es muy potente para ese tipo de cosas. Luego, por ejemplo, para mí, el geniotipo, lo que me llegaste a hacer ver fue un poco el hecho de que tengo que ir por aquí porque esta realmente es mi vía, ¿no? Mi camino, mi propósito, ¿no? Entonces, descubres como cosas muy profundas dentro de ti misma. No sé, ahora lo vamos a profundizar mucho más porque sí. es que claro, me cuesta explicarlo, ¿no? También a mí lo que yo sentí, quiero decir. Es que es brutal que de repente tengas delante es que es esto. O sea, es como, este es el camino. Pero además, este es el camino utilizando esta herramienta, esta otra, porque tú tienes una superpotencia aquí que no todo el mundo tiene. Efectivamente. Y también yo creo que es muy, muy, muy bonito el pensar que cada uno es distinto. Es que tú eres única, en tu geniotipo es único. Eso. Y tu camino es diferente al del resto. Tú vas a llegar, a lo mejor vas a ser, imagínate, pues lo que hemos dicho, enfermera, pero tú vas a utilizar una serie de talentos tuyos que el compañero que tú tengas trabajando no los tiene. O sea que sí, hay un camino para cada uno. Y eso es lo guay. Sí, brutal. ¿Te digo otra diferencia? Dime. Venga, mira, hay otra que es básicamente que el geniotipo tiene una base científica, porque es un test psicométrico, está estudiado, está validado, se ha probado en miles y miles de personas, y es verdad que el eneagrama aún no tiene esa base científica. No sé si se llegará a desarrollar, ¿no? Porque yo en el eneagrama sí conozco mi eneatipo, ¿vale? Yo sí que lo sé. Pero... ¿Cuál es? El 4. Ah, yo soy el 7. El 4. Yo soy 7. Y creía que era el 1. Estuve mucho tiempo ahí pensando que era el 1, pero no. No. Y fíjate, el geniotipo, cuando yo me lo hice, era totalmente el 4. Y yo dudaba, entre los dos. ¿Y cómo se hace este test del geniotipo? ¿Lo podemos hacer cada uno por nosotros mismos? No, tenéis que entrar en la web de un genotipador. En mi web, por ejemplo, tú tienes un link o en las redes sociales también, yo tengo el link, pero el link es a través de un profesional que esté formado en el geniotipo. No existe otra manera, tiene que ser así. Y una vez estás en el link, tú haces tus 47 preguntas y automáticamente pues recibes la información de tu geniotipo matriz.
porque hay que hablar de que el geniotipo son 9 símbolos, pero hay uno que siempre es el que despunta, ¿no? Es la puntuación más alta dentro de estos símbolos, es tu geniotipo matriz. Y ese geniotipo matriz es el que te empuja a ser y a hacer. ¿Y qué tipo de preguntas hay en este test de geniotipo? ¿Apunta al cuerpo, a las emociones, a la mente, que se me cae, a la mente o todo a la vez? Pues todo a la vez. De hecho, mira, te voy a decir una pregunta, o te puedo decir varias, del geniotipo para que veas que hay una que recuerdo, no me las sé las 47 de memoria ni en broma, pero hay una que dice, ¿eres una persona que se plantea muchas veces, es así, ¿vale? Parecida. Si lo hacéis, pues lo veréis, ¿no? El origen de las cosas, o de dónde vienen las cosas, o tienes un sentido trascendental de la vida. Luego hay otro que dice, ¿eres más de aplicar la lógica o la razón? O sea, que hay diferentes aspectos. ¿Vivirías de la creatividad? Eso. Lo de vivirías de la creatividad. Eso. Vamos a hacerlo un ejemplo, ¿vale? Para que podáis entender bien lo que es el geniotipo, ¿vale? Para que lo hagamos, si quieres, conmigo, que ya lo tenemos hecho, ¿vale? Para que la gente entienda. Porque, sin ir más lejos, una persona creativa, ¿no? Sí. Como tenemos tan integrado que lo que hay que hacer es esto y esto, ¿vale? Y es el camino correcto. Una persona que a lo mejor es muy creativa y está estudiando ciencias, bueno, pues a lo mejor hay un choque, ¿no? ¿no? El choque va a llegar. Claro, por eso digo. Antes o después. Tú vienes con todas las capacidades para hacer algo muy concreto. Imagínate que eso muy concreto es creativo. Ojo, que es verdad que la creatividad se expande en millones de lugares, ¿no? Porque la creatividad en la ciencia puede ser investigar y laboratorio, ¿vale? Claro. Pero imagínate que tú vienes diseñado para una creatividad artística. Hablamos bailar, por ejemplo, no lo sé. Y resulta que tú, por inercia, por empuje familiar, oye, pues porque le ves una salida más óptima para el futuro, ¿no? Para desarrollarte, te decantas finalmente por las ciencias. Pues antes o después llegará el colapso. Llegará el colapso. Puedes intentar evitarlo de todas las maneras. Puedes vivir en piloto automático, haciendo como que no. De esto yo puedo hablar mucho. Pero al final, antes o después, vas a necesitar expandir esa parte interior tuya, esa capacidad tuya que no está siendo mostrada o trabajada o explotada. Entonces, por eso yo recomiendo tanto algo que además está sucediendo mucho. Yo lo estoy viendo en las sesiones de geniotipo ahora, cada vez más adolescentes. Los padres regalan el geniotipo a la hora de... Esto es muy bonito. Es muy guay. Muy guay. A la hora de elegir la carrera o a la hora de incluso el bachillerato, la semana pasada, sin ir más lejos, bachillerato. Ya sabes realmente hacia dónde enfocarte, pero es que es precioso ver cómo las caras, cuando lo dices, es como, ay, ¿sabes? Es un alivio, ¿no? Sí, porque además el adolescente no se ve solo diciendo eso. Claro. Qué importante es determinarlo y no sé, como que tener las cosas claras. Es que hay veces que te produces unas contradicciones inmensas porque, claro, si yo, por ejemplo, estoy pensando en ser actriz, ¿no? Y sé que es un fin bastante complicado, ¿vale? Porque eso es una realidad, ¿vale? Y me están inculcando el hecho de tienes que estudiar esta carrera porque es lo que te va a dar salidas, ¿no? Lo que te va a dar un porvenir. Sí. Estás teniendo una contradicción inmensa dentro de ti misma, porque a lo mejor tu pasión realmente es el arte, ¿no? El arte escénico, quiero decir, ¿no? Entonces, bueno, pues si si tu madre te apoya y te dice, mira, vamos a hacerte un test de geniotipo y vamos a descubrir cuáles son tus talentos, y a lo mejor no te conviertes en un Javier Bardem, pero a lo mejor sí que te conviertes en una actriz de teatro, o puedes hacer, no que sé, obras en miles de sitios, o incluso a lo mejor sí te conviertes en una actriz de éxito. Pero si no lo intentas y no vas dirigiéndote hacia ese camino, tú vas a sentir esa contradicción constante dentro de ti, ¿no? Sí. Y en el geniotipo también hay una cosa, acabo de pensarlo, y es que muchas veces tú cuando ves el geniotipo también ves, de alguna manera, si hay esa cierta ambición del éxito como tal, ¿no? Esa capacidad de éxito, ¿verdad? Capacidad de éxito, de persistencia, ¿vale?
hay gente que no la tiene, pero quiere ser artista, pero no pasa nada. Porque puedes ser un artista a nivel local, es justo lo que estás comentando. No todos tienen que ser Javier Bardem. No. Hay un mundo ahí detrás. Y también hacerlo ver, quiero decir, ¿no? Porque si tú a lo mejor tienes ese pensamiento de que, vale, actriz, y lo enlazas con personas como Penélope Cruz, Javier Bardem, etcétera, etcétera, pues obviamente vas a pensar que el propósito es bastante complejo. Sin embargo, si tú piensas y observas todas las áreas en las que te puedes dedicar a siendo actriz, dices, bueno, pues a lo mejor no es tan complejo vivir de ello y por lo menos estás haciendo algo que está alineado contigo, ¿no? Mira, una bailarina, hace no tanto, una bailarina, su geniotipo era bailar, pero salía una capacidad pedagógica brutal. Entonces, oye, te destapa un mundo. Claro. Era una posibilidad que ni siquiera contemplaba ella. Exactamente. Y a veces estás luchando mucho contra esto que hablamos, ¿no? Llegar a un determinado sitio porque es lo que yo tengo aquí marcado y tengo que llegar ahí. Y a veces te haces la sesión, ves el geniotipo y dices, pero es verdad, a lo mejor esta posibilidad de una academia de baile a mí me llena también por dentro. Y tú sigues viviendo esa otra parte de subirte al escenario a nivel profesional, pero luego tienes otro camino paralelo que es la pedagogía. Uh-huh. Eso es lo bonito, es que hay puertas. Aunque haya una puerta gigante, como digo yo, el geniotipo es una puerta, siempre lo digo. Una vez atraviesas, hay vertientes. Diferentes posibilidades. Sí. En el geniotipo, ¿vale? Es como una imagen con diferentes símbolos. Sí. ¿Qué significa cada símbolo detalladamente? Mira, cuando tú tienes el mapa delante, lo primero que observas son 3 columnas. Tienes la columna lógico-pragmática que está a la derecha y ahí tienes un pentágono, tienes un cuadrado y tienes un rectángulo. Luego tienes a la izquierda, tienes las capacidades cognitivas intuitivas, que son más del interior, que ahí tienes la estrella, el círculo y abajo tienes un rombo. Y en el centro tienes las capacidades cognitivas simétricas. Esto es la habilidad de aplicar de ambos lados a la vez, ¿vale? Es como que coges pues esta capacidad del interior intuitiva y esta lógica y yo tengo una habilidad natural para hacerlo a la vez. Pues, ¿quieres que te diga uno por uno? Te lo resumo mucho. Vale. Porque hay mucho. Sí, para que nos entendamos. Si hablamos, por ejemplo, del pentágono, el pentágono es esa capacidad de memorizar y retener información, es la capacidad disociativa. Esto es personas pues, que vienen a investigar, que vienen a trabajar a través del conocimiento de una manera muy profunda. Luego tienes el cuadrado, que es la capacidad de la gestión. Gestionar, esto se le da también muy bien los números, pues toda esta parte. Después tienes el rectángulo, que es la capacidad de la persistencia, es como una capacidad esencial. Las personas en este área, cuando son rectángulos, suelen trabajar más en trabajos como más seriados, iba a decir, más esenciales, ¿vale? Luego tienes a la izquierda, cuando hablamos de la parte intuitiva, que es maravillosa. Tienes la estrella, precisamente es más un medidor vital. A mí me da información de tú cómo te encuentras. Después de la estrella tienes el círculo, que es la capacidad de transmitir amor, que no todo el mundo tiene. Ya. ¿Vale? Que tú sí la tienes. Yo sí. Que a tú mí, sí la a mí sí tienes. me lo dijiste, sí. Que esta es la parte que tú a lo mejor relacionabas más con la forma de ser, ¿no? Luego tenemos el rombo, que es la intuición, ¿vale? Esa capacidad de intuir y de percibir del entorno, de los demás. Y en el centro, cuando hablamos de las simétricas, empezamos por abajo, el triángulo es la capacidad, te diría, resumiéndolo mucho, de la venta. De la venta de cualquier cosa a otros, de trabajar todo lo asociado a la venta, el marketing, también la comunicación. No hay mucho ahí, ¿vale? Porque según además la puntuación y la combinación, que esto es lo bonito, cada uno, por eso decimos, tiene una combinación concreta y eso crea un futuro concreto, te habla pues de venderte incluso a ti mismo, ¿no? ¿Vale? Que es la política. Subimos y tenemos arriba el geniotipo del infinito, que es la capacidad de acompañar a otros en procesos vitales, ya sea dando clase, ya sea con terapia,
aquí está toda la rama de la psicología, el coaching, ¿vale? Y arriba tenemos la elipse, que es la creatividad en sí. Diríamos también es la artística, ¿no? Pero es la creatividad, es esa parte de vivir, tener muchas ideas, es la capacidad de tener ideas y materializar las ideas de alguna manera. Ujú. Y esto es muy amplio también. Claro. Por eso que todo va dependiendo de, vale, yo soy elipse, imagínate, y luego tengo un poquito de triángulo y un poquito de pentágono. Pues no es lo mismo la creatividad en la ciencia que la creatividad artística como tal. Y más si tienes además una facilidad para la escritura, que también aparece. Sí, de hecho está, bueno, aquí ahora mismo no, pero nuestro querido editor, productor, va a poner mi geniotipo, o sea, todo el mundo va a conocer aquí. Sí, te vas a desnudar aquí. Voy aquí a mostrar mis talentos. Y bueno, según estás explicando, también están observando el geniotipo, ¿vale? Lo vamos a poner aquí como... Pues viendo tu geniotipo se explicaría muy bien. ¿Te cuento? Claro, no, sí, ¿Te lo vamos a- cuento? Sí, voy a preguntarte Venga, primero, ¿vale? Para que vayamos por partes y así las personas puedan quedarse guay con el concepto. Sí. Cómo se interpretan cada resultado, ¿vale? Ujú. Y dónde tenemos que mirar nosotros para poder llegar a nuestras propias conclusiones. Pues el resultado le llega al geniotipador. O sea, a mí me llegan los resultados y son resultados numéricos. Cada geniotipo, como ya se ve, ¿no?, en el mapa, tiene una puntuación concreta. Hablamos de que tu geniotipo matriz es el más alto, ¿vale? Eso es lo que te rige. Pero En mi caso, ¿cuál es, por ejemplo? el infinito, El infinito. sí, Vale, ¿y qué? el infinito ¿Qué era? Que no es el me infinito. acuerdo. El infinito es acompañar a otros. Ujú, ¿Pero, bueno, ¿Pero a qué te dedicas? bueno, estoy acompañando, ¿no? Sí. En cierta manera. Soy profesora de yoga, soy coach, estoy con sesiones individuales, hago eventos, talleres, retiros. Tal cual, es eso, es eso. Pero luego, en tu geniotipo, se observa una fuerza como la elipse y el triángulo, ¿vale? Entonces, si metemos creatividad, ¿vale?, en el acompañamiento, yo ya te diría, tiene que ser algo tuyo, algo más libre, tienes que tener decisiones, tú, tomarlas tú. Por eso quizás el coaching es maravilloso, ¿vale? También esa elipse es acompañar con arte, el arte, qué expresión. Pues aquí es donde entra también un poco la astrología, porque si quieres ir un poquito más allá, esto por ejemplo con adolescentes no lo suelo hacer, ¿eh? Lo de meter la astrología no es necesario. Vale. Con adultos yo doy la opción y el que quiere pues lo tiene. ¿Qué nos dice? Pues según determinados signos hablarían de acompañar artísticamente, luego tienes a Libra, pues esto es comunicar, el triángulo es comunicar también, vender a través de lo que tú hablas, es un podcast. También estoy bastante alineada, entonces estoy haciendo el podcast. Claro. Así que... Bueno, y escribiendo un libro. Estoy escribiendo Libra, un libro. exactamente. Yo recuerdo cuando hicimos el geniotipo que te dije escribir va a llegar. Y yo no te había dicho nada todavía porque estaba firmando el contrato con la editorial y entonces era como en plan, no lo voy a decir todavía que estoy escribiendo un libro. Pero fíjate, y luego porque se lo dije. pero es alucinante porque al Sí. final es así. Me quedé loca, ¿eh? Cuando me lo dijiste, me quedé... Claro, y hay gente que me dice, pero ¿cómo sabes esto? No, esto Lo estoy viendo. es su base, o sea, tiene su base. Cuando tú te formas como geniotipador, pues tienes ahí un trabajo, ¿no?, detrás. Pero salía el libro, salía esa capacidad de comunicar también gracias a ese triángulo con la puntuación así subida en grupo. Pues todo eso está en tu geniotipo y muchas cosas más. Porque fíjate, recuerdo tu geniotipo y el cuadrado también estaba con una puntuación que yo consideraba que en un momento determinado podía haberte llevado a que tú trabajases de eso, y añadiendo el cuadrado, por ejemplo, con la elipse y con el triángulo es marketing. Es verdad. trabajar en marketing. Sí. El mundo Que de de cierta la... manera lo trabajo también, claro. Bueno, aquí, claro. Trabajar para una empresa con marketing, teniendo ideas. Incluso hay una combinación que sería con el cuadrado y el infinito, que sería trabajar a las personas dentro de la empresa. O sea, hay millones de posibilidades. Eso es lo guay, que en el momento en el que tú interpretas el geniotipo, ¿no?, contigo, es como que se te abren múltiples caminos, ¿no? Ujú. Que yo, por ejemplo, que ya estoy viendo cómo es mi talento, ¿no?, cuáles son, perdón, mis talentos,
pues yo ya sé que puedo dedicarme o bien a sesiones individuales como estoy haciendo ahora acompañando a personas, o puedo dedicarme exclusivamente al podcast y dirigirme hacia la comunicación también por otras vías. Puedo, yo qué sé, trabajar para empresas, ofreciendo pues charlas o no formación o lo que sea. Y, ¿sabes? O sea, como que hay muchas áreas que yo puedo ir tocando. Sí. Y que a lo mejor quizá cuando tienes como una idea determinada por qué es lo que realmente tengo que hacer, no te das cuenta, ¿no? O sea, que te abre como miles de puertas. Mira, esto, por ejemplo, para las sesiones con los adolescentes es muy importante que entendamos que no estamos limitando a nadie. Por eso precisamente digo lo de la puerta abierta. Eso es. El geniotipo te está dando una información, no te dice, eres esto exclusivamente. No. Tú tienes estos dones. Y en base a eso, puedes hacer, abres la baraja, ¿no? Tienes esta baraja de cartas. ¿Qué carta quieres tocar? Pues a lo mejor hay un momento determinado en tu vida que esta carta es la que te llama, ¿no? Vale, pues voy a jugar estos años a trabajar el marketing en empresa privada. Pero luego tienes la capacidad de tener una empresa propia. Vale, pues a partir de cierta edad, mi carta elegida es tener mi empresa propia de marketing. Vale, pero resulta que yo también tengo el don de la comunicación. Ostras, pues igual tengo en un momento determinado que coger la baraja, ¿vale? Y coger la carta de dar charlas sobre marketing. O sea, es que es muy guay. Sí, es muy guay, pero sobre todo para gente joven también, ¿no? Es como que... A mí me hubiese gustado que me hubieses hecho el geniotipo a mis 18 años, ¿vale? Que estaba más perdida que un pollo sin cabeza. Me hubiese gustado muchísimo. Sí. Oye, y Jessica, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las personas al interpretar el geniotipo? Limitarse. Muy bien, las creencias, ¿no? Las creencias, limitarse. Y aparte de limitarte, ¿sabes una cosa que puedes hacer? Puedes tener tu sesión de geniotipo y guardarla en un cajón. Claro. Yo siempre digo, cuando acabo, ahora está todo aquí en tu mano. La pelota está en tu campo. ¿Cómo vas a jugar el partido? ¿Te vas a quedar en el banquillo con toda esta información o vas a saltar a tirar a canasta? ¿Qué vas a hacer? Y ¿sabes qué pasa? Que es importante que si haces el geniotipo entiendas que toda esa información no es porque sí. Está en ti y necesita salir. Y cuando llegas a una sesión de geniotipo muchas veces llegas con un sentimiento de vacío. A mí me llegan muchas personas altamente sensibles que tenemos muchas crisis existenciales a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Con una necesidad de reinvención laboral, con una necesidad de saber si emprendo o no, ¿vale? Si estás teniendo la información, sabes que es un test psicométrico, que aquí hay fondo detrás, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Si tienes miedos, esto es algo importante, que también se identifican los bloqueos. Cada geniotipo tiene un bloqueo concreto. Si tienes miedos ahí, trabaja los miedos. Ya los tienes delante también, te los estamos dando. Yo te lo estoy dando. Yo después de las sesiones trabajo esto precisamente en coaching. Claro. Con la gente que se queda. Yo creo que las personas altamente sensibles tienen ese hándicap, ¿no? Que tienen miedos constantemente, porque al final, como todos lo llevan a un terreno como muy profundo, ¿no? Muy personal. A mí me ocurre. No sé si soy PAS, ¿eh? Yo nunca... Eso te lo puedo decir yo. Nunca me he determinado... O sea, nunca me he puesto a indagar si soy PAS. Bueno, pero eso sería un proceso diferente, ¿no? El geniotipo realmente con la alta sensibilidad no tiene nada que ver, pero es que yo trabajo la alta sensibilidad y es real. Las personas altamente sensibles sufren de muchas crisis. Claro. Sí. No y el geniotipo a mi vida, por ejemplo, llega a través de algo así, ¿no? Entonces... no sé, ¿qué quieres hacer? ¿Vas a jugar o te vas a quedar ahí? Si tienes miedos, trábajalos, ya sea a través de quedarte luego con un programa. Yo tengo un programa que se llama Genio, que trabaja justo el miedo, los bloqueos que tengas, pero haz algo, elige un terapeuta, haz algo. Claro. Sí, que a través de eso puedes ir observando también hacia dónde dirigirte, ¿no? En función de las creencias, miedos, bloqueos que tengas, ¿no? Sí. ¿Se puede tener más de un geniotipo dominante o combinar varios? ¿Cómo se hace eso? Hay gente que tiene alguno empatado. Sí puede ser. Pero el matriz normalmente es uno. O al menos yo lo he vivido así y llevo muchos mapas. Pero sí que es verdad que después del matriz a lo mejor hay dos que están muy empatados. Pues imagínate, tienes un geniotipo pentágono en un 80 y luego tienes un cuadrado y un rectángulo en un 60. Ambos. Vale, pues nos está dando información. En este caso, a lo mejor hablaríamos, pues estamos hablando de un funcionariado dentro del mundo de la medicina. Madre mía, es que, ¿ves? Mi cabeza ya está viendo patrones ahí. Esto. Sí puede pasar,
Por eso es tan importante tener la sesión, porque las diferentes salidas y vertientes, la baraja se abre en la sesión, porque tú puedes conocer a través del test tu geniotipo matriz, ¿no? Pero si te quedas ahí, te estás perdiendo mucho. Claro. Entonces el geniotipo encuentra cuáles son nuestras fortalezas y nuestros talentos, o solo nuestros talentos. Los talentos, ¿vale? A través de cada talento, es verdad que cuando se te desgrana todo lo que es, tú identificas fortalezas y también los bloqueos o sombras. ¿Qué es lo que realmente descubre una persona con su geniotipo? Pues descubre cuáles son sus potencialidades, ¿vale? Y también la parte que para mí es esencial es la de la sombra o el bloqueo que ese geniotipo puede vivir. ¿Te cuento alguno? Sí, por favor. Por ejemplo, es verdad que hay más de uno, ¿no?, en cada geniotipo, pero imagínate un triángulo, ¿vale? Estás muy enfocado a la venta o a comunicar, quizás al foco, ¿no?, a que se vea, y tienes ese triángulo, tiene una tendencia natural a un determinado bloqueo. La competitividad, ¿vale? Y yo cuando hablo de competitividad, en cierto modo también hablo de la autoexigencia, porque es competir contigo mismo constantemente. La competitividad del triángulo es compararse con otros y no dejarse ver y brillar. Evidentemente, si el foco son otros, tú no estás, ¿vale? Pero ¿y si estás constantemente luchando contigo? Yo puedo dar más, yo tengo que dar más, yo sé que puedo dar más. Esto ha salido bien, pero más. Pues tampoco estás brillando. Eso es la autoexigencia. Sí. Y lo que queremos con el geniotipo es fluir. Hay algo que es maravilloso, que se ha comprobado, que es que cuando tú estás aplicando todas tus capacidades, tu cerebro se ilumina. Cuando un músico está tocando su instrumento, tu cerebro se ilumina. Hay ciertas partes, ¿no? Pues esto es diferente en cada persona. Si tú eres cuadrado, hay unas zonas. Si tú eres elipse, hay otras. Y lo que buscamos es que tu cerebro, diría yo, que haya fiesta ahí arriba. Cuando estés trabajando, que pasas muchas horas. ¿Y cómo todo este conocimiento nos puede llevar a tomar decisiones que sean más coherentes con nuestro propósito de vida? Lo primero es que tienes la información. Y si no tienes la información, poco vas a hacer. Por eso es importante. Lo primero, eso. Lo segundo es la aceptación. Tienes que aceptar eso que estás escuchando. A veces es doloroso incluso, porque tú piensas que yo he tenido sesiones con funcionarios que se han visto en un momento determinado, pues un poco se notaban vacíos y de pronto están viendo una información que, wow, ¿no?, que me está removiendo algo. El otro día tuve una sesión con una persona que cuando vio su geniotipo dijo, es que esto es algo que yo me planteé en su momento hace como millones de años. Pues hay que aceptar que eso está, ¿eh? Jessica, ¿nos podrías dar algún ejemplo sobre personas que a lo mejor hayan transformado su vida a través del geniotipo? Hombre, yo el primer ejemplo sería el mío. Es verdad. Tengo varios, pero el mío es que para mí evidentemente es el más transformador. Por eso yo hago esto hoy también. Yo recuerdo que cuando hice mi sesión yo estaba en un momento muy malo. Yo estaba venía de un proceso de burnout en mi empresa, 15 años, y tenía depresión. Y de repente no veía nada bueno en mí y dije, es que ya no sé ni cuál es, ni para qué valgo. Y el geniotipo llegó a mi vida, información que vi por internet, y cogí mi sesión y tuve mi sesión y dije, no he acertado en nada. Fue brutal. Ni una, ¿no? Dije, no, porque yo no estaba haciendo nada de eso. ¿Pero qué estaba yo viviendo? Una depresión. En el geniotipo decía que yo iba a acompañar, que yo venía a acompañar a otros a través de mi expresión artística, que podía escribir, que tenía la facilidad también de comunicar. Y tú piensas que esto una persona con depresión, ¿cómo lo va a ver? Claro. Y hoy, a día de hoy, yo acompaño a personas justo en mi herida, que es la alta sensibilidad. Yo acompaño a personas altamente sensibles
a aceptar y a potenciar justo eso como una fuerza. Además, hago talleres, voy a convenciones, comunico sobre el talento y sobre la alta sensibilidad y escribo cuentos. Qué guay. O sea, ¿qué me vas a contar? Y una pregunta, en ese cambio de vida que hiciste, cuando tomaste la decisión de seguir de ir por este camino, ¿tuvo algo que ver ese genotipo que te hicieron? O sea, ¿llegaste a pensar en, mira, esto que me hicieron puede ser que sí? Pues, ¿o simplemente vino solo? Pues yo en ese momento no fui realmente consciente. Es verdad que me sirvió para identificar bloqueos y a partir de ahí empezar a trabajar, pero es que el coaching llegó a mi vida porque yo empezaba a preguntarme cosas, muchas cosas. Y me di cuenta de que esto de preguntarte cosas era coaching. Y entonces estudié el coaching y después de eso decidí especializarme en alta sensibilidad porque era mi herida. Y justo cuando ya me di cuenta dije, tengo que hacer el geniotipo, porque yo precisamente en su momento me perdí porque no me conocía lo suficiente y quiero ayudar a personas también a que se conozcan. O sea que ahí estamos viviendo realmente la sesión por completo cada día, con el geniotipo y con la alta sensibilidad, ¿no? Pero más, mira, una señora funcionaria de administración maravillosa, además, que se hace el geniotipo estando, creo que eran a 5 meses de jubilarse, ¿vale? Porque se lo habían recomendado. Genotipé a una amiga y ella venía, ¿no? Bueno, ella era funcionaria de administración, ¿vale? Trabajaba para Hacienda. Y el geniotipo decía que venía a acompañar. Y es la típica persona que te dice, yo dudé si estudiar psicología. Y entonces, viendo su geniotipo, me llamó 2 meses después y me dijo, ¿sabes qué, Jessica? Digo, ¿qué? Dice, estoy estudiando en la universidad. Digo, wow. Digo, sí, señor, ¿ves? Esto no es dejarlo en el cajón. Muy bien. Y me dice, ¿y sabes qué pasa? Dice que yo creo, me decía, dice, yo creo, Jessie, que ya no voy a trabajar de esto. Me voy a jubilar. Yo también quiero estar relajada. Dice, pero me está llenando la vida el tener esto aquí, esta posibilidad, que es, joder, a mí se me llena el corazón. Claro, porque ella empezó a vivir alineada con lo que realmente era. Justo. Y nunca es tarde. Este es un mensaje, nunca es tarde. ¿Qué edad tenía esta señora? Pues estaba a punto de jubilarse. No recuerdo, pero estaba a punto. Es que me dijo 5 meses. Dije, bueno, qué bien. Y claro, yo veo el geniotipo delante y digo, bueno, pues te voy a contar algo. Mente abierta, como digo, ¿no? Otra persona, un chico hace muy poquito, tenía empresa propia, perfecto, todo bien proyectado, pero había algo dentro que él no se sentía del todo motivado, ¿no? Vale. Una persona con unas capacidades brutales para la inversión, pero brutales. Y claro, tú le dices, bueno, pues tu geniotipo apunta a gente de bolsa. Y se le ilumina la cara. Dice, wow. Dice, esto es algo que en la pandemia se me pasó por la cabeza. 2 días después, ya tengo un curso. Guay, es que es eso. Claro. Es que puede ser. El geniotipo no siempre consiste, si tienes que una necesidad de reinvención laboral completa, vale, perfecto. Pero luego a veces hay personas que implementando un ocio concreto, que vivas tu talento, por lo menos que lo vivas, ¿vale? Ya te sientes muchísimo mejor en tu día a día. Efectivamente. ¿Y cómo podemos aplicar el geniotipo en diferentes ámbitos, pues como el trabajo, el emprendimiento, la creatividad, las relaciones? Pues cuando tú tienes tu mapa delante, te va a decir, es bastante específico para decirte, si tienes tendencia a asociarte con un familiar. Por cierto, en tu mapa, por ejemplo, eso estaba, ¿vale? Proyecto propio asociándote con alguien. Es que... Blanco y en botella. Sí, pero es real, o sea, es real. Luego también te dice si tienes la capacidad de gestión de equipo. Entonces te da como muchas claves. Si por el contrario vienes más alineado, tienes más el talento de dejarte llevar y vivir un poquito más cómodo, también te lo dice. Emocionalmente, cuando tú identificas los bloqueos, sabes a qué alertas, ¿vale? Van a ir sonando, ¿no? Oye, ¿sabes? Se ha encendido este piloto. Ojo, vigila aquí, ¿vale? Porque si eres elipse
y tu bloqueo es la falta de motivación en un momento determinado, cuando tú ya lo ves venir, haces, hey, bueno, esta emoción que estoy sintiendo es justo la que me está diciendo esto. ¿Qué pasa? ¿Cómo está mi nivel de motivación aquí ahora? Todo eso. ¿Y hay alguna manera en la que podamos intuir nuestro geniotipo sin tener que hacer el test? Pues yo te diría, básicamente en esto, iba a decirte, no es tan estricto esto. No. ¿Qué te hace sentir pleno? A ti aquí ahora. Es eso, básicamente. ¿En qué se te pasa el tiempo? Ve ahí, conecta ahí. Ojo, no todo el mundo lo sabe. Claro. Porque hay personas que están atravesando momentos oscuros, ¿no? Por lo que sea, y lo pierdes todo, ¿eh? En esos momentos todo es negro. Vale, pues justo, ¿ves? Ahí sí, ahí no vas a intuirlo. Venga, no pasa nada, para eso están las herramientas. Ya está, no pasa nada. Siempre hay una salida, siempre la hay. Y te voy a hacer una pregunta un poco más profunda. Házmela. ¿Qué relación hay entre el geniotipo y nuestra infancia? Nuestra forma de jugar, de expresarnos, de movernos. Wow, mira. Esto es algo que cuando yo hago los talleres de talento, utilizo, te lo voy a contar de esta manera. Utilizo una cosa muy concreta, yo hablo del talento, ¿no? De cómo los bloqueos que se suelen tener, pues el miedo, demás. Pero yo siempre hago una visualización de niño interior. Entonces lo que hacemos en el taller es pues cerrar los ojos, entrar un poquito en el subconsciente y observar, conectar con ese momento en el que tú eras un niño y no tenías limitaciones, aún la educación no te había condicionado y tú fluías y se te pasaba el tiempo. ¿Qué hacías? Es como a través de esa visualización llegas ahí. Y es muy bonito, la gente se emociona un montón. Porque conectas, a lo mejor tú llegas a ese lugar y te observas escribiendo. Precioso. Sí. Es precioso y esto me recuerda, tú que escribes cuentos, a un cuento que se llama La fuente escondida de Miriam Tirado. Ah, sí, ¿tienes? lo conozco. Es precioso el hecho de cómo el niño, voy a hacer un poquito de spoiler, Sí. Cómo el niño le pide a su padre que vuelva a recordar las cosas que le motivaban de pequeño, para que vuelva a reconectar un poco con esa esencia, ¿no? Suya como ser humano, que eran las cosas que le motivaban, que le gustaban, que le hacían feliz. Porque es cierto que cuando ya llegamos a la edad adulta, como estamos tan absortos en el trabajo, en mantener la casa, en que a los niños no les falta de nada, nos olvidamos de nosotros, ¿no? Y nos olvidamos sobre todo de lo que nos motiva, nos ilusiona, nos gusta, ¿no? Y luego esas cosas que a lo mejor, si volvemos a ser niños y volvemos a hacerlos, es como lo hacemos una vez cada 1000 años. Sí. Y dices, Dios, me lo he pasado como cuando era niña, ¿no? Total. Y dices, jolín, qué pena, ¿no? Que no volvamos más a esa niña que llevamos todos dentro y recordar un poco, ¿no? Lo que realmente nos movía. Porque yo creo que ahí está la esencia real, ¿no? Absolutamente, porque tú piensas que después tú llegas y ¿qué te vas a encontrar, no? Pues te vas a encontrar limitaciones, te vas a contar, yo digo, los enemigos del talento. La educación, lo siento. La educación, tal y como está concebida, actualmente es enemiga del talento. De hecho, directamente hay muchos talentos que ni siquiera los contempla. El artístico, el talento emocional. ¿Esos dónde están? El físico. ¿Dónde están en la educación ahora? ¿Y si yo he nacido para...? Sí que es cierto que ahora ya hay muchas metodologías como, por ejemplo, Waldorf o Montessori. Y luego además muchos colegios que están creando nuevas iniciativas para potenciar y desarrollar esas habilidades, ¿no? Las emocionales, las artísticas, buscar también un poco esa conexión, ¿no? A través de meditación o con yoga, ¿no? Que se está viendo ya en determinados colegios, pero los veo en 4 contados todavía, ¿eh? Hombre, yo tengo que decirte, hay mucho trabajo por hacer. Ahí, es verdad, y mis hijas, por ejemplo, van a colegio, no son colegios públicos, yo vivo en Elche, así, entonces mis hijas van a colegios que tienen una metodología pues más abierta. Y esto debería ser así en todos.
Sí. porque te pierdes muchas cosas. Y si en el cole ya estamos mandando un mensaje, ¿tú crees que un niño va a tener la suficiente capacidad o fortaleza para el día de mañana pelear por eso que le vibra dentro? Pues, O ya las creencias limitantes de los padres proyectadas en los hijos, los miedos proyectados. total. No, cariño, tú no seas artista porque te vas a morir de hambre. Tú mejor, también está esto de, no sé, lo habrás oído, tú mejor búscate algo que te haga un trabajito, que no te complique mucho la vida y que ganes bien. Pero ¿y si no? ¿Y si esa persona o ese niño no? Necesita más retos fuertes, Claro. lo que sea. Lo decía aquí una chica que vino, Laura Pérez, que es psicóloga infantil, que decía, ¿de qué le sirve a un niño que se sepa las capitales del mundo si ni siquiera sabe gestionar sus emociones? Total. ¿No? Que al final es lo que te va a mover en sociedad y lo que te va a permitir también moverte en los diferentes trabajos, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo que hay que hacer por Sí. todavía arduo para mí, ¿eh? Es mi criterio, que obviamente Sí, y lo bueno es verdad que como madre me preocupa. totalmente. Pero ves, ya tenemos, nosotras como madres, ya tenemos esa posibilidad de elegir. Claro. Y ya no solo eso, sino la conciencia de, y si no tengo la posibilidad dentro, la voy a buscar fuera. Pues a lo mejor mi clase, pues esto de educar en talento, pues a lo mejor mi clase extraescolar para mis hijas no va a ser las matemáticas porque no son su fuerte, va a ser precisamente La música. el arte o el yoga porque es una persona física o tiene esa capacidad de emoción y necesita encontrar más un centro. Es así. Claro. Y antes, básicamente, a lo mejor cuando nosotros éramos niños, si te decían en el colegio, oye, mira, es que tu hija va muy mal en matemáticas, ¿qué extraescolar te tocaba? Repaso. Ni más ni menos. Ay, venga ahí, repaso. Me siento tan identificada. Pues que es real. Es real, bueno, porque posiblemente no somos matemáticas nosotras. No. Vale. no, Desde luego no. que yo no soy matemática, No. ya te lo digo yo. No, no es verdad. O sea que ahí estamos. Yo soy de letras desde bien pequeña. ¿Y el geniotipo cambia con el tiempo o permanece de por vida? Ay, mira, esto es algo que yo también me lo planteaba en su momento y precisamente fue con esta historia mía personal, ¿no? Yo le seguía dando vueltas, digo, pero vamos a ver, si es esto y yo no lo veo, ¿qué pasa aquí, no? No cambia. No cambia, ¿no? No, te tengo que decir que yo tengo clientes que además luego se han quedado trabajando coaching conmigo para los bloqueos precisamente y al año a lo mejor hemos hecho otra vez el test y ha sido muy curioso porque las puntuaciones sí que han variado un poco, pero la matriz sigue siendo la misma, los secundarios siguen siendo los mismos, con lo que estás en el mismo lugar. Que esto fue revelador, ¿eh? ¿Y qué pasa si una persona vive en contradicción con su geniotipo? ¿Cómo se manifiesta? Pues básicamente ansiedad, crisis existencial, burnout, tan famoso ahora, ¿no? Procesos de desconexión también, el piloto automático, que ahí puedes estar como eternamente, pero cuando estás ahí algo pasa, no quieres ver algo, ¿vale? Duele ver algo. Todo esto, porque piensa que al final encontrar tu geniotipo, o sea, conocer tu geniotipo, de lo que hablas de la plenitud. Tú necesitas conocerlo para a partir de ahí enfocarte en gastar tu tiempo en algo que te haga sentir pleno. Si tú no estás ahí, no va a haber plenitud. Tal cual. Básicamente. ¿Y qué consejo entonces le darías a alguien que ya conoce su geniotipo para que comience a vivir de forma más alineada con él? Que afronte lo que tiene delante, que si necesita fuerza, que se apoye en personas que lo vean. Mucha gente en su entorno tiene esas voces maravillosas que empujan y dicen, ¿no te das cuenta? ¿Te das cuenta que de verdad tú eres fantástico en esto y no lo ves? ¿Vale? Eso es así. Es verdad. Y también que si en algún momento determinado sienten el bloqueo, que recurran a alguien, que recurran ya sea a las sesiones, a lo que necesiten, pero que busquen la manera de salir de ese bloqueo. Eso te iba a preguntar, ¿qué recomendaciones o qué recursos recomendarías a alguien que quisiera profundizar con su geniotipo? Véase libros, plataformas, sesiones individuales.
Mira, yo recomiendo, por supuestísimo, los 2 libros de Tony Struck, que es El geniotipo, ¿vale? Ujú. Y luego es más como fábula, la historia de Ethan, que es ¿Para qué he venido a este mundo? Que Qué está guay. muy bien. De hecho, Qué yo en Instagram hay un vídeo en el que la recomiendo, pero la recomiendo para instituto, Ujú. para ya poder identificando cuál es tu camino. A ver dónde tú te reconoces, ¿no? Al leerlo, qué te vibra a ti dentro. Pero luego también sesiones personalizadas. Yo tengo un programa que trabaja justo los bloqueos desde diferentes abordajes. Yo soy coach transpersonal. Yo voy a la raíz, ¿vale? Ahí rascas mucho. Y si tú tienes un problema de autoexigencia, pues vamos a rascar dónde está esto. Vamos a destripar esto y a ponerlo encima de la mesa también. Y juntos vamos a llegar a quitar esto porque necesitas, si eres pentágono, por ejemplo, quitar esto para brillar, para atreverte, ¿no? A salir ahí y comerte el mundo de la manera que tú has venido a hacerlo. Claro que sí. Mm. Yo creo que es básico el hecho de que todos y todas sepamos lo que somos. O sea, sé que suena súper típico decirlo, ¿no? De el ser o quién soy. Pero es que es verdad, el otro día leí en un libro, no me acuerdo cuál era, que hay unas preguntas que nos hacemos siempre todo ser humano. ¿Mm? ¿Quién soy y qué he venido a hacer yo aquí? Esas preguntas no hay persona que nos la haga. O sea, bueno, no lo sé. Ahora comentarios de los haters. Pues yo no me la he hecho. Bueno, no lo sé. Pero la mayoría de personas se las hacen. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿No? ¿Y por qué nos las hacemos? En el fondo, porque realmente, como tenemos tantas creencias, tantos mensajes, tanto condicionamiento a dirigirnos hacia un determinado camino, ¿vale? Estamos totalmente en contradicción constantemente. Ujú. Estamos en total contradicción constantemente. Entonces, qué importante es utilizar herramientas como estas para decir, vale, para reafirmar sobre todo los talentos que tienes desde que tú naciste, de lo que realmente eres y cuál es tu esencia. Y Mira. empezar a buscar ese camino para vivir realmente como tú quieres, como te saca del pie. ¿Qué narices? Que ya, Pero es que ¿ves? mira, Noelia, hay una cosa brutal, que Sí. es que en Japón, por ejemplo, se tiene propósito hasta el final de los días. Por eso son tan longevos. El propósito a lo mejor cuando ya eres una persona ya muy mayor varía un poco, ¿no? Y Ujú. es verdad que... Pero siempre buscan algo que hacer, un Claro. propósito. ¿Para qué me levanto por la mañana? ¿Qué me mueve a mí a levantarme por la mañana? Eso es longevidad. ¿Qué te mueve a ti? Eso es salud. ¿Qué te mueve a ti? Exactamente. Porque a lo mejor a ti te gusta plantar árboles, a mí me gusta pintar los Pues- árboles. pues, no lo sé. justo. Que cada uno haga lo que realmente sienta, pero es verdad que vivimos condicionados. Jessica, si hay ahora personas que nos están viendo y ahora ha habido un clic en ellos en su interior, ¿qué paso tendrían que dar? ¿Qué primer paso tendrían que dar para comenzar a vivir alineados con lo que son? Hacerse el geniotipo, básicamente. O sea, descubrir quiénes son gracias a eso, por supuesto. Hacerse el geniotipo y plantearse que esto no es una carrera, es más bien, no es una carrera esta explosiva, esto es una carrera de fondo. Es como, voy a descubrir un mapa, ¿vale? Ujú. Justo, por eso se llama mapa del geniotipo. Voy a descubrir un mapa delante, quiero llegar a este punto, ¿vale? Tengo toda esta información, ¿cómo trazo esto? Eso es. Es un proceso. Es una herramienta brutal. Y si te parece bien, Jessica, vamos a colgar en la descripción el test para que lo haga la gente. ¿Te parece bien? Sí, me parece perfecto. ¿Vale? Así Sí. todos lo podéis hacer. Y bueno, y ya si queréis contactar con Jessica, como voy a dejar el perfil, que hagan un clic en tu perfil y que contacte contigo. ¿Te parece bien? Me parece perfecto porque mi propósito es ayudar en propósito. O sea que básicamente cuanta más gente, es verdad, porque piensa ahora, cuanta más gente viva esa plenitud, ¿dónde estamos? ¿En qué mundo nos vamos a mover? Claro. ¿Qué mundo quiero yo para mis hijas? Claro. Yo te tengo que decir una cosa y es que yo no sabía todas estas herramientas, se las hubiese descubierto antes, creo que habría dado el paso antes, o no lo sé, porque aquí la vida te va poniendo desafíos, pero yo me acuerdo de estar harta, de decir, tío, no quiero las ventas, porque yo me dedicaba a ventas, estaba supervisora de equipos de ventas y de productos financieros, tócate,
Y es que lo detestaba. Y entonces era como, boom, hubo un clic que se produjo en una serie de circunstancias, fallecimiento de una amiga y demás, que fue como un vuelco a mi cabeza y dije, no. O sea, voy a cambiar todo y voy a empezar a escucharme más. Estuve 6 meses con trabajo interno personal, me di un tiempo sin trabajar en lo que es trabajo normal, pero sí en mí, en trabajar en mí, y la verdad es que hubo un antes y un después muy profundo. Entonces creo que todos los seres humanos deberíamos llegar a esas conclusiones y decir, ¿por qué me estoy moviendo de esta manera? ¿Y para qué me estoy moviendo así, ¿no? Así que, bueno, Jessica, ¿Tu experiencia cómo fue con el geniotipo? Increíble. Fue increíble porque justo me dijiste, no te conocía de nada. No. Y viniste y me dijiste, te voy a hacer... ¿Me permites que te haga un test? Bueno, me encantaba demás? tu podcast. Sí, dice que te conozco por el podcast y tal. Y dije yo, vale, no tenía ni idea de lo que era el geniotipo. Y me hizo de repente, me pasó el test, hice el test y yo, pues lo hice en plan un poco, pues sí, pues no, pues bum, bum. Lo miré, o sea, no pensé demasiado. Es perfecto. Claro, no pensé demasiado, sino simplemente pues lo que opinaba, ¿no? Sí, sí. Y me mandaste con la cuadrícula. El mapa, claro, tu mapa. Y dije, ¿esto qué es? Esto es chino. Y cuando me lo hiciste, me empezaste a decirme, se te dan muy bien las ventas, pero no es tu camino. Y yo, a ti te veo que tienes un don para la comunicación, podcast. Tú has venido aquí a sanar, o me dijiste a acompañar. El infinito. El infinito. Y yo dije, guau, porque justo antes también me habían hecho carta astral, me habían hecho revolución solar, me habían hecho astrología, o sea, en todo el tema de la astrología, que acertaste todo en todo también lo que me dijiste esa parte, ¿no? De mi propósito, y también me habían hecho numerología. Entonces, todo lo que me dijiste fue como, ostras, me lo está clavando, o sea, todo realmente me pareció alucinante. Fue una combinación perfecta, ¿sabes? Espiritual, científica y psicológica. Me pareció brutal. De verdad, te lo digo. Y de hecho, Jandro se terminó haciendo también. Yo disfruto mucho en las sesiones. Para mí es algo que vale, es esto. ¿Ves? Sí. Es que es esto. Es como una combinación perfecta. No es ir a un sitio solo o a otro para ir descubriéndote. No, es como que esto te hace descubrirte completo, no sé. Mira, acabo de caer en una cosa maravillosa, y es que yo de pequeña, ¿sabes qué quería ser? Indiana Jones. Lo tenía clarísimo, pero clarísimo. Me decían, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser Indiana Jones. ¿Por qué? Porque me encanta esa de la búsqueda, de lo oculto, de encontrar algo que está escondido. El geniotipo, para mí, yo lo vivo así. Es verdad. Estoy buscando ese brillo tuyo que está dentro de ti, que tú no lo ves, pero yo sí lo veo, y lo saco fuera, te lo pongo delante para decirte, hey, mírate, mira Qué todo guay. esto. Y para mí es ser Indiana Jones. Es Qué como ahí buscar el arca perdida, no sé. Sí. También tengo que decir que aparte descubriste también de Jandro, que está ahí calladito detrás de la cámara, pero fue también bastante revelador el hecho de cómo describiste su propósito, ¿no? Su talento, y cómo además iba en combinación con todo lo que estábamos haciendo él y yo, y cómo nos complementábamos, porque eso, el tema de genotipo en parejas también es muy interesante, ¿eh? Sí, es verdad. Sobre todo si trabajan juntas, como es nuestro caso, porque el talento que tiene Jandro con el talento que tengo yo es que se hace, o sea, es que tasa súper bien. Entonces, hombre, intuía porque nos llevamos bastante bien, pero es verdad que cuando lo dijiste, Jandro dijo, coño, es que es verdad. Y de hecho está tomando decisiones que ya te contamos después Eso es maravilloso. Después del podcast, para que veas que sí que caló en él, ¿eh? O sea que os lo recomiendo. Es que acabas de decir algo que yo utilizo en empresa. Uh-huh. Jandro, ¿y tú qué sois? Empresa. Vale, ahí está. Entonces, para procesos, en procesos internos, cuando tú estás creando plantilla, cuando tú estás buscando una promoción laboral dentro de tu propia empresa, el geniotipo te está dando mucha información. A mí me presentan candidatos a una promoción interna y gracias al geniotipo yo te presento ese perfil. Claro. Y ahí tú dices, vale, pues es verdad, me voy a quedar con este. ¿Cuánta gente tiene que coordinar? Esto está en este y en este no. O incluso en plantillas, en inicio, arranque de proyecto, plantilla completa, quiero un perfil más administrativo, pero necesito que también tenga algo de gestión de personas. Pues bueno, pues es que es muy útil, muy útil. Pues Jessica, me ha encantado el podcast, te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchas gracias. De verdad, estoy segura de que la gente que nos esté viendo también le ha hecho un pequeñito clic. Y bueno, pues espero que hagáis muchos el test y podáis disfrutar tanto como lo disfruté yo.
Pero no te vas a librar de las preguntas personales. Estaba pensando que me libraba. La gente se queda como... Oh, no me vas a pero qué preguntar. giro has dado No, aquí. pero sí. Cuéntanos cuál es tu momento Zen Vibes. El desayuno. Ay, es que lo Me disfruto encanta. tanto y lo gozo tanto. Yo soy de las personas que se sientan así, con todo el desayuno. Invierto mi tiempo en preparar el desayuno y lo preparo con un libro, Soledad, y desayuno leyendo o desayuno... Sí, es un tiempo de... Para ti. Sí, además justo antes de arrancar la jornada, me viene perfecto. Qué gustazo, Sí. ¿eh? Es que eso da Lo un gustazo. disfruto. ¿Un sueño que te quede por cumplir? Yo creo que llega pronto. Fíjate, no es una sensación. Pero tengo el sueño de ir a un lugar concreto, de ir a India, con un cuento en concreto y ayudar. El cuento va a tener un sentido, pues, precisamente de ayuda para una ONG. Y yo tengo el sueño de llegar allí con ese cuento y vivir con esas niñas. Es una ONG que trabaja solo con niñas. Ese momento de entregarlo allí. Qué bonito. Sí. ¿Se puede decir la ONG o no? No, todavía no. Todavía no, ¿no? No. Si estuviese ya todo, sí. Pero Estaré no. atenta. Pero sí es un sueño. Qué bonito. Yo visualizo mucho esa imagen de llegando al edificio y estando con las niñas y compartir el cuento con ellas. Me gusta mucho. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Ay, madre mía. Pues mi yo de los 18 años estaba muy perdida. Precisamente fue la primera gran crisis existencial. A eso le diría que hiciera el geniotipo. Mira lo que te digo. Pero no, le diría que vamos con fuerza, que se prepare, porque va a haber mucha oscuridad, pero que detrás de la oscuridad va a llegar, como decía Gandhi, la luz más brillante. Qué bonito. Básicamente. Siempre le mandaríamos con mucha fuerza, ¿no? Y mucha tranquilidad a nuestros yos de los 18. Sí. Un viaje imprescindible, tú que sueles viajar muchísimo. Ay, es que esto yo no te lo puedo contestar. ¿Qué te voy a decir? Uno que hayas hecho y uno que te gustaría, por ejemplo. ¿Qué haya hecho? Bueno, pues tenemos la suerte. Mira, también me dice que coach, esta reinvención laboral vino por cumplir, de verdad. ¿Qué vida quiero? ¿Vale? Pues entonces tengo que diseñar el trabajo conforme a lo que yo quiero y no trabajo y luego quiero esto, al revés. Yo lo cambié todo para poder viajar. Y es verdad que viajamos, pasamos, si podemos, 3 meses fuera, cada 2 años. Y para mí Asia es especial. Hay una conexión brutal. Yo siento allí cosas que no siento en otro lugar del mundo y he viajado a muchos lugares. Me pasa. Pero para mí Tailandia, Bali, por ejemplo, son lugares donde yo conecto muchísimo. No necesitas irte a Bali y hacer un retiro en Bali. Eso siempre lo digo yo también. Para encontrarte, Claro, pero si vas a Bali, disfruta de la gente, del lugar y de tu versión. Bali últimamente está mucho en mi vida. Vamos a tener que hacer un viaje a Bali con Leo, ¿eh? Escucha, ni te lo pienses. No, es que cada vez lo tengo más claro. Pero que me quede pendiente, pues si puedo dentro de poco será Sri Lanka, pero es que ya a mí me quedan todos. Muy bien. Es que... Eso es guay. Willy Fogg e Indiana Jones, o sea, las dos cosas. Así que no lo sé, muchas cosas. Pues está Perú y está Sri Lanka por ahí, dando muchos vueltas. viajes. Tenemos que, muchos destinos tenemos que poner en nuestra lista. Me he quedado en blanco. Se me ha ido, perdonadme. No me sé la hobby. Se me va a la cabeza. ¿En serio? Eso no hace falta ni que lo cortes. Un hobby. Un hobby. Vale. Pues mi hobby es leer. Es que me encanta y lo disfruto mucho. Aparte yo me recargo como persona altamente sensible, me recargo sola leyendo. Ajá. Entonces lo hago mucho, sí. Un hobby sería ese. Leer. Sí. Compartimos hobby, amiga. Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Cuando no has venido estaba tomándome un café leyendo un libro, o sea que... Pues maravilla. Somos almas gemelas. Total. Maravilla, conexiones, sincronicidades. Sincronicidades, total, ¿eh? Y dime un libro, ya que estamos hablando de libros. Ay, mira, libros tengo que decirte 2, ¿vale? ¿Me dejas que te diga uno para niños? Y los que quieras. ¿Y uno para adultos? Perfecto. Venga, mira, pues mira, para adultos no sé si lo habrás leído, posiblemente sí, pero El regalo de Eloy Moreno. No. El regalo no.
De Ya. Eloy Moreno me he leído Invisibles. Vale. Pues no, yo me voy más Y atrás. el de Redes. Sí, ¿no? esa es la segunda. ¿Y el de la Tierra? ¿Tierra? Tierra también, sí. Más atrás, El más a los regalo. orígenes, el regalo. De Eloy Moreno, vale. Sí. Ese para los adultos. Para los niños, bueno, es que a mí me obsesiona Alicia en el País de las Maravillas. Muy bueno. Para niños y para adultos. Eso te iba a Porque decir. sí, hay mucho ahí escondido detrás. Pero abrir ese mundo a los niños es algo brutal. Caer en la madriguera es brutal. Y ¿quieres que te diga una película? Vale. ¿Te digo una peli? Claro. Que me obsesiona. De hecho, el cuento cuando yo lo hice estaba todo el rato con la banda sonora ahí pa una vez detrás de otra. No te la esperas en absoluto, ¿eh? Digo, Indiana Jones, va a decir. No te la esperas. El Gran Showman de Greatest ¿sí? Show, sí, de Hugh Jackman. Ajá. Sí que hay gente que dice, ¿en serio? O sea, tú con tanta profundidad y luego te... Que sí. ¿Por qué? Porque es brutal. Porque habla de alguien que se supera y parte de lo más abajo y llega a lo más alto. Porque además es una persona abierta a tocar a la gente con la gente que nadie quiere estar. Es que es brutal, me está recordando el geniotipo. También porque él en el circo lo que hace es sacar y mostrar eso que tú crees que es feo en ti y es Ajá. bonito. Qué Oh, guay. Fíjate. Madre mía, qué conclusiones llegamos, ¿eh? Sí. Pues oye, muy guay. Oye, ¿el regalo de Eloy Moreno de qué trata? Que no te lo he preguntado. Pues es la historia de un hombre que va en piloto automático y de repente llega con su coche maravilloso, último modelo, se le queda parado y llega a una ciudad y pasan cosas. Y se tiene que quedar unos días en la ciudad. Pasan Me cosas. la voy a comprar. Me la voy a comprar. Imagínate que te ves sin nada, sin gasolina, sin móvil, sin nada. Eso me suena el otro día que me quedé tirada con el coche. Vale. Pues imagínatelo encima O el apagón. o el apagón, en un lugar donde Qué no hay fuerte. nada. Wow. Vale, pues lo leeremos. Ujú. Muchas gracias por venir. No, de verdad, es un gracias. placer. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en los siguientes. Chao. Adiós.